Mendoza creció de forma exponencial en metros cuadrados construidos. Con ese crecimiento apareció un boom de desarrollos inmobiliarios y nuevas compañías de real estate. Pero hubo una empresa española que llegó antes que muchas. Hace casi 20 años decidió invertir en Mendoza y crecer de la mano de un ejecutivo local. Esta es la historia donde el trabajo constante, la humildad y la confianza construida en el tiempo no solo impulsan una empresa, sino que definen una carrera profesional. Hoy, en Detrás de la Marca, Roberto Oeller, vicepresidente global de Atlanto. Hola Robert, ¿cómo andás? ¿Te querés presentar? Sí, sí, Ale, ¿cómo andás? Bueno, soy Roberto Heller, trabajo en la empresa Atlanto, una compañía española, tiene más de 30 años en el mercado, va a cumplir 20 años en Argentina, con presencia en varios países. Mi cargo en la región de América, soy el country manager para Sudamérica y como cargo ejecutivo, y tengo un cargo directivo como vicepresidente global de la compañía. La verdad que la empresa es espectacular y a dónde has llegado también es espectacular. Pero quiero empezar del principio, primero porque saliste acá de Brokers, porque trabajamos juntos y porque aparte hoy seguimos trabajando juntos en marca, agencia y está bueno ver todo el recorrido que hiciste. Contame un poco cómo, bueno, nada, desde acá, cómo arrancaste. Gracias por invitarme, primero que nada. Me encantan estas cosas, me parece súper divertido. Y soy un agradecido y cuando venía en el auto me venía acordando un poquito el recorrido de la relación mía con la agencia, con el Popín, con vos. Empezó un poquito antes de que yo me incorporé en la agencia. Yo trabajaba en Canal 9, en departamento de marketing, cuando el marketing todavía era algo raro. Era incipiente. Claro, incipiente. De hecho, tenía un jefe, un gerente comercial, Mancuso. Yo estaba a cargo de un laboratorio de marketing y estudiaba en la primer camada de marketing de la Universidad de la Concagua. Entonces trabajaba de día, estudiaba de noche. Tenía que convencer en el canal que había que contratar una agencia de publicidad para hacer sus propias producciones. Y entonces la primera relación fue ahí, contratando a Brokers como la agencia de comunicación de Canal 9. Impresionante. Sí. Hace, ¿qué? 98, 99. Sí, sí, no Impresionante. recuerdo, pero sí, quizás un poquito antes. Y de ahí empecé un poco el contacto con la agencia, que después me propusieron venirme a trabajar en la agencia cuando tenía pocos años, no me acuerdo cuántos años tenía la agencia en el mercado, pero acababa de ganar la cuenta de Supermercados Bea. Tuve la suerte de venir a trabajar con vos como coequiper. Vos Era como director creativo y yo como director de cuentas. como director de cuentas. Sí, Ajá. eso fue en el 99. 99. Ahí Ajá. empezamos a trabajar con Bea en esos años. Y bueno, ahí fuiste ejecutivo de cuenta. Y esto, bueno, ejecutivo de cuenta y pasaste a ser director de cuenta. O sea, Sí, ahí tal cual. desarrollamos un Eso. montón de campañas. Sí, Ah, muy divertido, muy divertido. muy divertido. Hemos hecho de todo y un poquito más. La verdad que también teníamos un cliente súper interesante, Y súper exigente, porque en ese muy exigente. momento lo había comprado Ahold, Claro, era una empresa holandesa, Royal Ahold. una empresa holandesa. Sí, pasaba de manos de... Bea había sido Angulo, que pasó a Peirano, que eran los dueños de Disco, y Santa Isabel en Chile, y cuando lo vende lo compra Ahold, que es la holandesa. Pero seguía nuestra división en manos de la dirección y conducción de un equipo local, que Ujú. le daba una impronta, una vorágine, una carga de trabajo espectacular, divertida. Sí, sí. En el día a día era duro, insoportable, pero el día siguiente lo mirabas para atrás y la verdad que espectacular. No, y aprendimos mucho. Fue una Muchísimo, escuela, muchísimo. Y muy osados, con una conducción que se animaba a todo. se Así que animaba hemos hecho todo. cosas muy ¿Te divertidas, nos acordás hemos dormido. alguna anécdota de esa época o no? Uf, muchísimas. Anécdotas de trabajo, las típicas de un cierre de campaña y tener que quedarnos acá con un equipo también de primera, de diseñadores, de armadores, de Sí, cuando creativos. mover una imagen era estar Una 4 horas locura. esperando en una Sí, 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 computadora. sí. Plantear una renderización y tener que esperar un día al otro para tener un archivo, pasar una o dos noches acá en la agencia para una entrega, siempre las corridas de último momento. Después ni hablar con las experiencias que tiene que ver mucho con el cliente, pero también tenía que ver mucho con el espíritu de la agencia que acompañaba.
Ujú. Me refiero a las llegadas de las competencias, las llegadas de los hipermercados. Eran muy divertidas y con una carga de trabajo tremenda. Y bueno, todos desafíos, ¿no? Porque detrás siempre había un Excel donde había que llegar a un número. Entonces, la verdad que era desafiante y entretenido. Un aprendizaje diario. Total. Y aparte fue la gran explosión del supermercadismo en Argentina. Sí, sí, tal cual. Y venían grandes compañías, porque vino Casino con Libertad, el Grupo Carrefour, Walmart, grandes compañías, y acá con o guerra aguerridas o con acciones muy locales que corríamos hasta en el último segundo para mojarles las orejas con los precios. Básicamente ese era Ese era el el día a desafío. día. Sí, Sí. sí, pero muy divertido. Bueno, ahí te fue tan bien como director de cuentas desde la agencia. ¿Qué pasó? Bueno, yo la verdad es que como es un cliente con muchísima carga de trabajo, yo tenía una dedicación exclusiva con BEA y pasaba muchas horas de mi trabajo en un escritorio en el departamento de marketing del BEA. Entonces tenía mucha relación con el equipo. Y bueno, te vas involucrando cada vez un poquito más y entendiendo un poquito más al cliente y tal. Entonces, en algún momento necesitaban, o por crecimiento, o porque alguien se bajó, la verdad que no me acuerdo qué pasó, y necesitaban a alguien y no es que me lo ofrecieron a mí, sino que el gerente de marketing lo habló con el dueño de Brokers proponiendo comprarme de alguna manera el pase, no, proponiéndome irme a trabajar directamente para el BEA, como una persona más en el departamento de marketing. Salté de la agencia A al BEA. Supermercados Vega, sí. Sí, sí. Y ese fue mi comienzo en el supermercadismo sin tener nada de idea, solo la parte publicitaria. Ujú. Así que nada, fue un nuevo empezar con un desafío interesante, ¿Cuánto divertido. tiempo estuviste ahí? ¿Estuviste en la gerencia de marketing No, de... no, no. Yo entré como un asistente más. Ujú, Me acuerdo que llegué y había un equipo de un gerente de marketing y 3 chicas. ujú. Y caí ahí en esa oficina que ya estaba muy consolidada, muy armada, eran bravas. Antes eran las que me tenían cortito o nos tenían cortito Sí, con sí, todo y con los pasé a pedidos. estar del otro lado del mostrador. Así que nada, era uno más del equipo marketing. Ujú. A ver, acá cuento una anécdota que la uso. Yo uso muchas cosas de mi experiencia de brokers y de BEA en mi vida en general. Mucho en lo laboral, que es lo que me lleva más horas despierto en el día a día. Pero ha sido un recorrido de muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Y muchos de estos aprendizajes los uso hoy. Esta mañana, de hecho, saqué uno de aquellos en una reunión con un ingeniero. Y una de estas cosas es que vos, una empresa, BEA en ese momento tenía 52.000 empleados. Entonces son estructuras muy grandes, muy difíciles de crecer. Pero bueno, vos tenés tu puesto formal, porque te pagan el sueldo, y muchas veces aparecen otras tareas para hacer. Y la verdad que eso depende de la persona, ¿no? Te quedás en tu área de confort, trabajás y haces lo que tenés que hacer y te vas a tu casa. O, yo siempre digo, te colgás otra mochilita de otra tarea, si te divierte y te desafía y te pones a hacer. Total. Entonces yo me empecé a colgar algunas mochilas y a sumarme a trabajos. Después de las 6 de la tarde que salía a trabajar, me quedaba hasta las 7, hasta las 8. Y me empecé a meter un poquito en el tema de las aperturas de nuevas sucursales. BEA estaba en una etapa de plena expansión. Yo entré, creo que tenía 52 sucursales. Y cuando me fui, no sé, estaba en 120 o algo así. Entonces viví un proceso de nacionalización de la marca, muy divertido. El muy divertido en todo sentido, desde entretenido, pero también de muchas horas de trabajo. No, Muchas, y muchas. cada apertura es una exigencia Tremenda. tremenda, Tremenda. Hay porque una... nunca te vas con el tiempo Sí, y sí, sí. hasta el último día estás poniendo... Bueno, parecido a los cierres de campaña, Sí, es así. pero con una apertura. Pensá, no, vos lo sabés. Sí, sí. Cada apertura era cerrarla 48 horas o 72 máximo, una sucursal. Y si era un rollout de disco a BEA, y cerrarla 2 días, máximo 3, y abrir una sucursal completamente distinto, con la mitad de personal, con otra distribución, con otra estética, entonces eran trabajos interesantes. Bueno, me colgué esa mochilita de hacer ese trabajo extra en las aperturas y empecé a participar con algunas aperturas. Hicimos el rollout de Río Cuarto, de los discos AVEA, creo que Villa Mercedes. Después de eso, bueno, en el medio habían aperturas nuevas, en San Luis, en San Juan. Todavía me acuerdo de los supermercados de los nombres.
el lunes volvía de Córdoba y le digo a mi esposa, mira, el BEA 52. Me sigo acordando los nombres de sucursales. La verdad es que hemos dejado parte de la vida en esas tareas y en ese día a día. Y bueno, cuando hizo falta un trabajo un poquito mayor, teníamos la apertura del NOA, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Salta, que eran 13 sucursales que había que abrir, con una primera apertura de 4 sucursales en simultáneo, y tenían que armar el equipo y me ofrecieron a mí hacerme cargo de la gerencia del NOA. En realidad, me subí primero al equipo del rollout, del cambio de bandera. Entonces empecé a viajar mucho. Eso me ayudó a entender, conocer el mercado. Trabajamos muchísimo también desde la comunicación, porque era llegar con una marca nueva a una provincia que no tenía ni idea de lo que era el BEA. Como siempre, y tratar de comunicarle, claro, la idiosincrasia de la marca dentro de ese. Sí, sí. Bueno, me acuerdo que una de las tareas que hicimos, que la hicimos juntos, creo, que fue escribir el relato con Diego Memoli y con vos, escribir el relato de qué es BEA. Porque ya los dos ya no estaban, pero nos empezamos a juntar con don Juan Angulo, con don José, y escribir qué es BEA. Entonces teníamos que escribir el relato y contar un poquito la película para que la gente entienda que iban a bajar la bandera de Disco y iban a subir la de BEA. Y que eran dos empresas completas, o dos supermercados completamente distintos, la antítesis, pero con resultado. O sea, empresas que te iban a dar la seguridad laboral, algo que funcione, que la gente compre, que había cambiado mucho el mercado y que performaba mucho mejor el formato de BEA, que BEA es precio y Disco era más servicio. La visión del CEO de BEA de hacer estas cosas, del director de marketing, hizo de que fuera súper exitoso. De hecho, esto fue como una mancha de aceite que se fue derramando, creciendo, y los números se lo han puesto a la otra marca. Entonces fue realmente... Y la verdad es que trabajar y ver resultados es fantástico, porque cuando vos decís, bueno, estoy poniendo más esfuerzo y ves que vuelve con buenas noticias, con buenos números, ¿qué quiero decir con esto? Por lo menos en lo personal, que no todo es remunerativo, que cuando el resultado viene, no hace falta a veces, lo remunerativo viene después. Pero aparte de eso, marcó, yo que te conozco, ha marcado tu vida al 100, porque siempre das un poco más sin que haga falta. Vos solo te empujás a buscar, no solo el resultado, que ya es la exigencia que tenés, pero estás buscando siempre un poquito más de cada una de las tareas que haces. Creo que se trata un poquito de eso todo, ¿no? Depende. O sea, podés elegir estar cómodo en un área de confort y quedarte, o buscar un poquito más, o crecer, o aprender, o dar un poquito más. ¿Qué es eso? Por ahí, sí. Para mí la clave en todo esto, que vamos a enseguida seguir un poquito por donde anduve, pero en el recorrido laboral que he tenido, la clave es hacer lo que te gusta, porque eso te da pasión por lo que haces, y el resto no importa, viene solo. El resto viene solo. Lo importante es hacerlo con pasión, convencido, con ética. Disfrutar mucho el proceso también. Exacto, disfrutar el proceso, y eso hace tener buenos resultados y que tengas el reconocimiento por los resultados. Como hablamos hace un ratito, hay una cuota de suerte que siempre existe y es necesaria. Como también pueden pasar muchas veces de que no funciona o que no tenés la cuota de suerte, o cosas que no dan resultado. Pero bueno, yo creo que el éxito se da de pasar muchas situaciones con resultados negativos para poder tener los positivos, ¿no? Total. Pero bueno, hay una anécdota recién que me preguntabas que me acordaba subiendo el ascensor. Yo en mi proceso de trabajo me casé, tuve hijos, cuando mi esposa se quedó embarazada, Carmen se quedó embarazada de mellizos. Me acuerdo cuando conté la noticia, tengo grabado el momento que contaba la noticia acá en la oficina, en la agencia. Y poco antes de nacer, le di un antojo de comer cerezas. Un día a las 10 de la noche, inmediatamente yo estaba en Brokers. Y le digo, como nosotros hacíamos las producciones de fotos para los catálogos, teníamos prácticamente las puertas abiertas en algunas sucursales para ir a buscar los productos. Y terminé a las 11 de la noche buscando 1 kilo de cereza en el BA34 para llevar a mi casa la cereza del antojo de mi esposa. No, es espectacular la anécdota. Me olvidó siempre, y mi hija nació con una marca de... Sí, tal cual. Pero no, bueno, teníamos esas posibilidades, pero es increíble. De otra forma hubiera sido imposible. Claro. Qué locura. Bueno, y termina. ¿Cuándo salís de BEA? Por ahí por el 2005, 2006.
Pasa que de BEA yo fui gerente de marketing de el NOA, bastante atrevido también, porque yo muchas veces agarré desafíos en los que no estaba al 100. Como también otras veces dije que no a propuestas de trabajo porque no estaba al 100. En algunas consideraba que me podía ir muy mal y en otras me tenía un poquito más de fe. Sí, sí, la pura actitud. Pura actitud. Me fui de gerente de marketing y la verdad que no sabía armar un presupuesto. Y cuando yo me fui al NOA tenía un presupuesto de 2-3 millones de dólares al año para el departamento de marketing. Y tenía 3-4 personas a cargo, 13 sucursales, 4 provincias. La verdad que un desafío enorme, pero no sabía armar un presupuesto. Tuve la suerte de nuevo tener un muy buen jefe, Gervasio, un contador salteño que vivía en Tucumán, y que me enseñó muchísimo. La verdad que en esto también hay algo que hablamos hace un rato, que es encontrar un buen mentor, o alguien que te acompañe, o en quien apoyarte, de quién aprender y sacarle el jugo, y caerle bien. Claro. Porque también él tiene que decir a cambio de qué. Entonces, bueno, yo le daba resultado, él me ayudaba y me enseñó a manejar, a armar un presupuesto, a manejarlo. Aprendí muchísimo de la parte de contabilidad, de números, de presentaciones y tal. Y bueno, como estaba solo, porque yo me fui a Tucumán, estuve poco más de un año, viví en un hotel. Esto es algo que fue como mi colimba laboral. Yo me iba los domingos a las 7 de la tarde, me subí a un micro de Andesmaro de Flechabús, llegaba el lunes a las 9 a Tucumán, dejaba mis cosas en el Hotel del Sol frente a la plaza y a 5 cuadras tenía la oficina. Entonces yo trabajaba de lunes a las 10 hasta el viernes a las 7 de la tarde, hasta las 5 me iba al hotel, a las 7 me subí a un micro y el sábado a la mañana llegaba a Mendoza. Claro, tu familia estaba acá con Carmen, con los mellizos. chicos, con mellizos, chiquitos. Sí, 2 años. Yo dormía en mi casa solamente los sábados a la noche. Sacrificado. Muy sacrificado. Para los dos, para vos para que los no dos, estabas sí, y para Carmen ni hablar. así. O sea, si no tenía el apoyo de Carmen no lo hubiera podido hacer. Imposible, claramente. Total. De hecho, Carmen trabajaba mucho, casi hasta el día que parió en el shopping, en marketing. Ella es licenciada en marketing. Y tuvo que dejar, o eligió dejar su carrera laboral por los hijos. Y eso me permitió a mí un poquito desarrollarme, ¿no? Un poquito, no mucho. Entonces, bueno, esta vorágine de trabajo hacía que ya mis hijos ni me atendían el teléfono en algún momento. Es duro, pero era el momento, la oportunidad de un gran salto, de un crecimiento, de un desarrollo, de un aprendizaje con una compañía como Vea, con crecimiento, con presupuesto, con ganas. Me conocían, yo los conocía. La verdad que lo aproveché, le saqué mucho el jugo. Esta semana hablaba con mi hija Trini y le decía, yo hay días que trabajaba 15, 16 horas por día. Que entraba a las 8 y hasta las 10, 11 de la noche estaba. Y eran como dos trabajos en uno, pero bueno, lo duro y al otro día lo bueno y el aprendizaje y el crecimiento. Y de nuevo, cerramos un disco, abríamos un BEA y cuadruplicábamos las ventas. Y hacíamos una acción comercial, una acción de marketing, una campaña o una oferta y las ventas se disparaban. Entonces, la verdad que cuando vos te estás matando y ves detrás resultados y funciona y vas por más, te enriquece y te da muchas más ganas de seguir empujando, ¿no? De seguir empujando. Es un poco lo que nos Pero pasaba. en un momento, bueno, llegó como que ya la familia empezó a pesar un poco más. Sí, la verdad que se me puso muy duro. Yo viajaba por ahí, el medio de comunicación entre Tucumán, yo hacía base en Tucumán, pero vivía o trabajaba entre Salta, Santiago, Catamarca y Tucumán. De hecho, el día de la apertura, antes de irme, yo tuve a cargo desde el marketing la apertura de las 2 sucursales en simultáneo de Catamarca. Entonces viajaba solo en micro y cuando quería viajar en avión, que la empresa me lo pagaba también, lo podía hacer cada 2 semanas. Es que también había un problema, bueno, Argentina tiene un problema de conectividad. O sea, absolutamente. En ese momento claro. Muchísimo más todavía. Más. Ahora hay un avión Mendoza-Tucumán, antes ni siquiera había un avión Mendoza-Tucumán. Entonces era micro. Para venirme en avión lo podía hacer, era otro presupuesto, entonces lo podía hacer cada 2 semanas. Y la verdad que el primer fin de semana que pasé, me quedé solo en Tucumán, sábado y domingo, donde ya no estaban los compañeros de trabajo, donde estaba solo en un hotel, era durísimo. Claro. Y bueno, en el tiempo empezás a sufrir, sobre todo con 2 hijos de 2 años, sí, que te estás perdiendo la etapa de cuando empiezan a caminar, a andar en bici, la verdad que era difícil. Sumado a esto, la empresa se vende, cambia de nuevo de manos. Y bueno, tiene una central en Buenos Aires importante, es en Cencosud, y empieza a ver, continúa con la política de expansión, Vea,
BEA mantiene su impronta, su identidad, su carácter cudano hacia el país. Entonces su estructura se mantiene y varios jugadores de BEA empiezan a ocupar puestos globales. Y en eso a mí me tocó participar un poquito porque ya tenía algún recorrido en algunas otras aperturas. Y en un momento levanto la mano diciendo, che, no puedo estar más acá, necesito volver, y vuelvo a Mendoza como jefe de marketing, pero a nivel nacional. El gerente de marketing de BEA estaba en Mendoza, el gerente nacional, Pablito La Sopa, y yo era el segundo de él a nivel nacional. Así que bueno, ya estoy en Mendoza, viajo por todo el país, pero voy y vengo. Entonces pasé una situación más cómoda. Me duró muy poquito El envión. el envión y la gracia, porque yo estaba feliz. Y al poco tiempo renuncia el gerente de marketing de Buenos Aires, cuando la marca estaba desembarcando en Buenos Aires. Gonzalo se va a una empresa a Perú, a Paraguay, y yo justo estaba como jefe de marketing abriendo 2, 3 sucursales en La Plata, que entramos primero por La Plata. Entonces yo acá y venía y me encuentro con la directora de marketing, María, y me cuenta la situación tirándome un palo. Y le digo, encontraremos a alguien, pero yo no soy. La colimba ya la hice, así que yo no voy a cubrir ese puesto. Llego a Mendoza y me dice, sos el elegido, te venís a vivir a Buenos Aires. Así que bueno, ahí me fui a Buenos Aires contra mi voluntad. No quería criar a mis hijos en Buenos Aires, esta es una realidad, soy muy mendocino. Entonces ahí planteé mi salida. Lisa y llana, o sea, sin buscar un arreglo ni nada. O sea, mi prioridad era mi familia. Yo siempre tuve muy claro que el trabajo es un medio y el fin es mi casa. Más allá de que le dedico muchas horas y cada tanto tengo que repasar para decir, che, Claro. estoy poniéndole muchas horas. Exactamente, vos sos una persona que le dedica mucho tiempo al trabajo. Sí, me apasiona mucho, pero bueno, tengo claro que es un trabajo y que me da los medios para vivir y mi vida es mi casa, no el trabajo. Pero bueno, vuelvo a decir, pasamos más horas despiertos en el trabajo que en la casa. En ese momento no había tanta validación para, para darle tiempo a lo personal. Era como que hoy está mucho más valorado que le dé su ubicación justa al trabajo. Antes, Sí. antes era, no importa cuántos hijos tenés, no importa el tiempo No, que... sí, tal cual. Bueno, Era yo como- vengo de una cuna muy laburadora. La verdad que cuando las mujeres trabajaban poco, mi mamá toda la vida trabajó, mi papá tenía comercio, mi mamá tenía una fábrica textil, mi mamá trabajaba día y noche y teníamos desde la cocinera a la empleada, porque en mi casa no estaban mis viejos. Mi papá se iba muy temprano, volvía a almorzar, se dormía una siestita, se iba a trabajar y volvía a las 10:30, 11 de la noche, hasta que no volvía no cenábamos. Una muy estructura Pero antigua. la familia cenaba toda la Todos noche. juntos y almorzábamos siempre juntos. Ana Paula, mi mujer dice que hay una gran diferencia, es psicóloga, entonces dice hay una gran diferencia entre las familias que logran tener un almuerzo o una cena todos juntos a las que no se ven nunca. Claro, Es como que aunque trabajes mucho, una de las comidas que estén todos juntos cambia 100% la familia. claro. Sí, yo creo que sí. Y bueno, es parte del cambio que estamos viviendo hoy en general, desde la globalización hasta las actitudes y los cambios en la familia. Total. Pero bueno, yo siempre tuve un ejemplo de mucho trabajo. Trabajé desde muy chiquito. Yo trabajé desde los 15, 16 años con mi papá, desde trabajar en una de las tiendas que tenía, después en gastronomía. Yo tenía a cargo un restaurante muy chico, responsabilidad a la caja, gente a cargo. Siempre hubo una cultura de mucho trabajo. O sea, lo tengo muy arraigado y nada, es un poquito también lo que uno después desarrolla. Pero bueno, retomando el tema, yo ahí renuncié y Volviste con nosotros. con un tiempo de anticipación me cruzo con el Popín. Y le Popín digo, es Adolfo. Adolfo Larreta, que fue el primer dueño de la agencia. Claro, Primer socio. claro. Y me lo encuentro a Adolfo y me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy dejando el BAU, yo estoy tratando una revista de negocios. Me dice, estoy buscando con quién, ¿no te venís? Se juntaron las puntas providencialmente. Y ahí los socios de la agencia participaron y activaron societariamente la revista Punto a Punto. Punto a punto, exactamente. Que era una revista que funcionaba en Córdoba, bueno, como la agencia nace en Córdoba. Entonces, querían desembarcar con la revista Punto a Punto, una revista de negocios. Ya me conocía, yo lo conocía. Y me dice, si te querés hacer cargo de la revista,
Entonces, en este mismo edificio, unos pisos más abajo, abrimos la oficina y estuve a cargo con Mauricio en la parte periodística, el Adolfo en la dirección general, yo en la parte comercial. Estuvimos con el desembarco de Punto a Punto, yo en la gloria, porque pasé a trabajar de 12 horas a trabajar 6, estar en mi casa 5 minutos. Y bueno, estuve en Punto a Punto creo que 6 meses o algo parecido. Pero participaste del lanzamiento. Sí, participé en el lanzamiento. Muy divertido. Muy divertido. Volví a los medios, porque yo venía de los medios. Me pareció muy divertido. La verdad es que también me picaba un poquito el querer hacer un poquito más, trabajar, los desafíos. Y a los 6 meses me llama una persona que teníamos a alguien en común para comentarme que una empresa española que estaba desembarcando en Argentina, en Mendoza, venía con un proyecto muy ambicioso. Me contó el proyecto, así verbalmente, no me mostró un plano, no vi. Esta gente española acababa de comprar el suelo, un terreno grande de 130 hectáreas, y me dijo, y quieren hacer esto. Y te doy fe porque tengo la escritura y que lo van a hacer, yo los represento. No tenían ningún empleado en Mendoza, tenían solo 3 empleados en Buenos Aires. Esta empresa era en su momento Salvago, que hoy es Atlanto. Y la verdad, lo que yo siempre digo, compré el cuentito, compré la idea, compré el proyecto, porque no había absolutamente nada. Yo te acompañé la primera vez cuando fuimos a ver el terreno. Claro, de hecho fuimos al terreno, porque era una bodega abandonada. Era una bodega abandonada, que era una tristeza, una bodega abandonada, combinada, enorme. Y digo, acá hay que hacer todo esto. Que en su momento se hablaba de barrios privados, edificios, shopping, empezaba escuelas, un desarrollo importante en Mendoza. Sí. Pero bueno, había que confiar, había que creérsela y después ponérsela al hombro, ¿no? Porque bueno, yo entraba como gerente comercial. No era mi responsabilidad absoluta, pero era el único empleado, el primer empleado en Mendoza. O sea que el proyecto lo tenía bastante a cargo. La responsabilidad era del director general, que estaba un español que estaba en Buenos Aires. Pero bueno, el cuento es que se lo planteé a Adolfo y le dije, che, me acaban de ofrecer esto. ¿Vos qué harías? Y me da la mano y me dice, te felicito, dale para adelante. Esta oportunidad la puedes dejar pasar. Me pareció un acto de mucha grandeza porque a los 6 meses que acordamos un trabajo, yo lo estaba dejando. La verdad, y fui a ver el terreno, me dio un poquito de miedo, porque cuando vi el terreno, lo grande que era y lo verde que estaba, hacer todo eso, me dio bastante miedo. Pero aparte nunca habías trabajado en desarrollo inmobiliario. Bueno, se lo dije en la segunda entrevista. Pues la primera la tuve con esta persona de Mendoza, que hoy sigue trabajando conmigo. La segunda entrevista la tuve con el español, con el director general. Y lo primero que le dije, me parece que se equivocaron de ficha, de carpeta, porque yo de esto no sé nada de nada. Eso es lo que necesitamos, me dijeron. Alguien que no sepa de nada, pero que tenga la actitud y que conozca el mercado y tal. Bueno, así que entré en el 2005, 2006, fines de 2005, principios de 2006, entré en Salvago. Y bueno, aquí estoy. Casi 20 años después que me aguantan. Impresionante. Bueno, ahora contame de vuelta, primero, ¿qué es Salvago? Perdón, ¿qué es Atlanto? ¿Quién es Nacho? Un poco la historia de la empresa ahora y lo que están haciendo. Salvago, primero se llama Salvago porque donde abrieron la oficina es en la calle Salvago 3. La sociedad española se llama Salvago 3 SL. Es una empresa que nace de Nacho, Ignacio Moreno, con un préstamo del padre. En realidad antes de Salvago él se empieza a dedicar a la publicidad. Con vía pública, agencia de publicidad, atendía la Coca-Cola. Un abogado en España, estamos hablando todo en España. En Málaga, en Andalucía. Él empieza con las badas, con los carteles ruteros, con las gigantografías. Claro, en aquella época Andalucía, todo lo que es la Costa del Sol explotaba en el sector de real estate. Entonces sus principales anunciantes eran de real estate. Con esto de buscar también un pasito más, empezó a meterse en los estudios de mercado y ver dónde habían buenas posiciones para carteles, dónde estaban desarrollos. Entonces empezó a estudiar mucho el mercado, a investigar. En aquel momento, cuando yo entré, había una revista, un informe, una revista así gorda, que se llama ITES, Informe Trimestral de Salvago. Y la verdad es que se terminó convirtiendo en una empresa asesora de las desarrolladoras inmobiliarias porque manejaba a tal nivel la información del mercado, las tendencias, dónde se iba desarrollando, que empezó a crecer en el tema de real estate. Y empezó a desarrollar y a asociarse con los desarrolladores, a asesorar.
Y es una empresa que hacía de consultor de los asesores inmobiliarios, después algunos desarrollos propios, y bueno, fue creciendo y se fue desarrollando, y a tal nivel que en el 2005, 2004, 2005, la empresa era muy grande. Tenía una oficina muy grande, tenía 23 inmobiliarias en la Costa del Sol, vendía muchísimo a los en Andalucía españoles, pero muy fuerte ingleses y alemanes que bajaban a la Costa del Sol. Una empresa muy grande, muy exitosa en real estate. Y en el 2004-2005 ven que viene una crisis inmobiliaria, que viene una crisis financiera. Porque era tal el auge que los bancos se peleaban por otorgarte un crédito hipotecario que te van a prestar hasta el 120% del valor de la propiedad. Si una propiedad costaba 2 millones de euros, te prestaban 2,5 millones de euros, para la casa y para el auto. El tema es que esto es insostenible, entonces empiezan a ver que hay mucho desarrollo, que hay mucho crédito, pero que no hay tantos residentes. Eso es una burbuja que en un momento va a explotar. Un mercado que empieza a cambiar, y cuando la ven, el planteamiento directivo de la empresa de Nacho es que tenemos que diversificar, tenemos que hacer algo, porque si esto explota... Esa crisis fue la crisis que termina en el 2008 con la burbuja financiera Claro, inmobiliaria en Estados Unidos creo que fue 2008, en España fue un poco antes. O sea, hubieron 2 burbujas inmobiliarias. Ajá. La de Estados Unidos tenía que ver más con los papeles, y la de España tenía mucho que ver con los créditos hipotecarios. Las garantías eran más grandes que las propiedades. Entonces, cuando se cae una, vas a ejecutar la garantía hipotecaria y con la propiedad no pagas el crédito. No pagas el crédito, claro. Eso es lo que vimos, lo que ven. Entonces dicen, bueno, tenemos que diversificar. Hay un concepto muy interesante para tomar, y es que nosotros vemos en la diversificación en no hacer algo distinto a lo que sabemos hacer, sino diversificar es hacer lo que sabemos hacer en otro lugar. O sea, la diversificación fue geográfica, no de actividad. Entonces, la empresa empezó a buscar a qué sitios ir, haciendo lo que sabemos hacer, y buscando en mercados emergentes. De ahí se estudiaron 3-4 países en América, y de los 3-4 países que estaban en órbita aparecieron las oportunidades de Argentina y México, y arrancó por Argentina y México en el 2004-2005, que se compró la quiebre de Tupungato, que es donde hoy está el Torreón, y en México un suelo muy grande con 2 empresas a las cuales asesorábamos como socios, Iberdrola, que es la gran compañía eléctrica española, y BBVA, que es la banca. Un desarrollo también muy grande, muy emblemático en el norte de México, dirigido al mercado norteamericano. Para Iberdrola y BBVA eran accionistas de... Sí, eran parte del desarrollo, un desarrollo de unas, ahora no me acuerdo, 250, 300 hectáreas en México. En Puerto Peñasco, en Hermosillo. Hermosillo es un estado que limita con Arizona. Ajá. Muy al norte, que es... nuestro desarrollo da la parte alta, le llaman el sobaquito del Mar de Cortés, que es el mar que está del Pacífico atrás del brazo de Baja California. Ajá. Bueno. Y es un producto muy, muy, muy para el mercado Arizona, para Phoenix, Tucson, San Diego, que les queda más cerca bajar a México que irse 5 horas a California. Bueno, muy de nicho, un desarrollo con mucha oportunidad en mercados emergentes, y la empresa ahí desembarca en Argentina y en México. Entonces, bueno, ahí empieza la empresa con su diversificación. Sale de nuevo de su área de confort, de su zona que manejaba, que dominaba, porque entendía que había una crisis. De manera muy inteligente, vos tenés una mesa con una pata, si te la rompen se cae, o con 2. ¿Qué hizo? Ponerle 4 patas y estar parado sobre distintos países donde la crisis la atenuó mucho. De hecho, la crisis pasó, nos pegó, pero no nos volteó. A la gran mayoría nos volteó. Entonces, bueno, esta diversificación ayudó mucho a la subsistencia. Qué buena es la mirada del líder en eso, ¿no? Porque ese olfato que tiene Ignacio es como... Bueno, y la visión de mirar las tendencias, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Y junto con eso, a sus clientes, a quienes asesoramos, y en muchos seguimos asesorando, en todo lo que es real estate o Bankland, el banco de suelo, les dijo a la empresa, hay que salir de acá, vamos a poner inversión en otro lugar. Entonces, con uno de los clientes que se llama TAU, que es una cooperativa de vivienda de España, muy fuerte, es con quien entran en Argentina. Una de las sociedades se llama Inversalta, porque es inversora Salvago TAU. Esos son los 2 capitales que invierten en Argentina, los dueños del capital de la propiedad. Y Salvago es la gestora.
Y con otros clientes se va a México. Entonces, no solamente lo hace Nacho con Salvago, sino que lo hace de la mano de sus clientes. O al revés, le dice, che, hay que salir, vamos a ir a países emergentes porque acá viene una crisis. Y dice, pero yo soy el primero que me mojo. Yo voy, invierto primero, ustedes vengan conmigo. Esto es un poquito la política o la filosofía en la forma de trabajar. Y bueno, de ahí tuve la suerte de ser el legajo número 4 de la empresa. Hoy no está ni el 1, ni el 2, ni el 3. Pero somos 15 o 20 personas entre directos e indirectos trabajando en Argentina. Y yo en Mendoza. Bueno, Pero hoy en Argentina, ¿cuáles son las inversiones que están teniendo? hoy estamos muy fuertes en Mendoza. Y después del tiempo con Nacho, con quien fui haciendo una relación personal muy buena, fuimos un poquito dándonos cuenta de el ADN de la empresa. Y hoy ese ADN, buscamos ese norte en función del ADN. Nos dimos cuenta que nos movemos cómodos. Esto estoy hablando del 2015. Nos dimos cuenta que no estamos en las capitales. Cuando la empresa llegó a Argentina teníamos el Torreón, que era la Quiebra de Tupungato, la bodega Tupungato. Teníamos un terreno muy lindo en Caballitos, con 3 torres aprobadas, que después vino la crisis de las torres y nosotros teníamos el proyecto con las torres. Teníamos la ex fábrica de Singer en Avenida Constitución y Avenida Mayo, en Constitución y Avenida Mayo, que hoy es el Tango Hotel, un edificio Art Nouveau espectacular de vidrio y hierro. Después tuvimos Maristas en Mendoza, el Pozo Marista. Pero bueno, Buenos Aires nunca alcanzamos a desarrollar nada, compramos suelo, le generamos valor y vendimos, que es lo que más hacíamos. La empresa lo que más hacía, estoy mezclando un poco, pero voy contando. Sí, pero está bueno. La empresa lo que más hacía era comprar suelo o sumar inversores para comprar suelo, generarle valor. Nosotros decimos que nuestro core business es la generación de valor al suelo. Le generamos valor y vendíamos el suelo. No éramos desarrolladores. ¿Cómo le generabas valor entonces? Por lo general, compramos suelos rústicos, sin proyectos. Nosotros no compramos suelos con proyectos. Vemos una oportunidad en un suelo. Estudiamos mucho el mercado, muy mucho. Trabajamos sobre un buen proyecto, que por lo general son proyectos de largo plazo y por etapas, y conseguimos muy buenos valores de edificabilidad. Entonces, si un terreno vale 10, en rústico, en crudo, yo hago que un terreno con un proyecto valga 25. ¿Cómo? Con un buen estudio de mercado que me diga que en ese momento, en ese terreno, en función del mercado, las oportunidades que hay, lo financiero y lo que puedo conseguir como variables de edificabilidad, me den a un resultado de ventas que tengo el dato que el mercado me lo va a comprar, termino haciendo un plan de negocio. Entonces, de tener un suelo rústico vas a tener un suelo con un plan de negocio real y realizable. Claro. Básicamente eso es el ADN o el core business más importante que tenemos. Pues hacemos muchas cosas más en la empresa. Hasta ese momento no éramos tan desarrolladores. La verdad que, por lo que yo conocí en la empresa, tanto desarrollo no hacía. Sí, éramos muy fuertes en la parte de ventas. Acá hago un paréntesis y siempre lo decimos, está en nuestra página, lo decimos en las entrevistas. La empresa nuestra digo nuestra, que no soy ni accionista ni nada, pero la tomo siempre muy... Tenés una apropiación... Sí, 100%. Pero es fundamental 100%, eso. Sí. Creértela y se lo transmito a mi equipo. Sí, Tenemos que operar como si fuéramos el dueño y cuidarla como si fuéramos los dueños. Total. Nuestra empresa es muy distinta a todas las empresas de real estate. Porque las empresas de real estate, por lo general, son empresas que nacen y van de abajo hacia arriba por un técnico. Un ingeniero, un arquitecto, un maestro mayor de obra, que hizo una casa, 2, 3, 5, unos dúplex, un loteíto, y después hace 2, le va bien y va creciendo. Y el técnico, por lo general, sabe hacer. Entonces primero hace y después vende. Nuestra empresa es de corte 100% comercial. Nosotros siempre decimos que no hacemos lo que se vende, sino que vendemos lo que se hace. Perdón, al revés. Hacemos lo que se vende y no vendemos lo que se hace. El técnico primero lo hace y después lo vende. Y después lo vende. Nosotros estudiamos muy mucho el mercado. Luego hacemos el plan de negocio, hacemos el proyecto y después nos ponemos a venderlo. Tenemos la venta por lo general asegurada. Y yo por lo general un desarrollo no lo empiezo hasta que no tengo prevendido un porcentaje que me garantice el 100% del recorrido. Entonces somos una empresa con un corte mucho más comercial. Entonces, bueno, con esto
la empresa siempre ha estado estudiando las tendencias, estudiando el mercado, viendo a qué suelo se le puede generar valor, a cuál no. Hemos tenido suelos en los que, o proyectos, en el mismo Torreón, que hemos hecho muchos estudios de mercado y hemos invertido mucho dinero y hemos decidido no hacerlo porque en ese momento, en ese lugar o por la situación de mercado no daba. No daba el Y momento. preferimos no hacerlo, no poner un ladrillo o no avanzar. Entonces, bueno, nada, seguimos aprendiendo todos los días. Estamos todo el tiempo buscando nuevos modelos. Ahora estamos con un nuevo modelo de negocio muy interesante. Pero Eso quería que me cuentes, porque ese nuevo modelo de negocio lo estás aplicando, bueno, primero en un desafío total como país, que es Venezuela, Sí. pero también en México, en los dos. Hoy te diría que en casi todos los países, el que menos es Argentina, donde estamos desarrollando el modelo fraccional. Pero para. Contame exactamente cómo es el modelo y de qué se trata. Bueno, me voy un pasito más atrás. Sí. Esta empresa nos pusimos a desarrollar, yo seguí siendo bastante atrevido y me lancé a meterme en un tema que no conocía en el Torreón y meterme en lo técnico. Te cuento un pasito más de mi carrera en Argentina, Sí. porque los desarrollos de Buenos Aires no fueron más comprar suelo, generar valor y vender, y nunca se desarrolló. Tuvimos estos dos suelos más un barrio, un club de country polo. El español lo repatria en España, entra un presidente que es el dueño de una empresa muy grande desarrolladora de Buenos Aires y pone a su mano derecha como gerente general, un tipo de primera que era mi jefe. En Buenos Aires no se desarrolla nada, deciden bajarse, me ofrecen trasladarme a Buenos Aires, digo que no. Otra vez. Pero que tenía la persona indicada y una persona que trabajaba conmigo en Cencosud, que iba a hacer una función espectacular y que se los ponía en posición para que ocupe el rol de director general de la empresa, pero que yo me quedaba en Mendoza, que esta vez no me iba a Buenos Aires. El cuento es que la persona que se va le dice a Nacho Moreno que cierre Buenos Aires y que me deje a mí a cargo, y Nacho Moreno dice que no me quería a mí como director general, y me lo sigue diciendo a veces. Bueno, lo convenció, cerramos Buenos Aires, nos trajimos la central de Argentina a Mendoza, y ahí es donde nos dimos cuenta con Nacho, por ahí por el 2005, que somos una empresa de provincia, y somos una empresa de cuarta provincia. Somos una empresa que no trabajamos en las capitales ni en mercados muy maduros. Somos una empresa que buscamos mercados emergentes donde nos movemos cómodos, donde podemos generar mucho valor. Somos provincianos, o sea, Andalucía, Mendoza en Argentina, Puerto Peñasco o Ribera Maya en México, en Estados Unidos, Arizona, si te fijas, no hacemos cosas en las capitales. Esta es nuestra identidad y donde nos movemos. Bueno, antes que eso, la empresa estaba en Mendoza, pero tuvimos durante un tiempo la dirección de marketing de toda la compañía en Mendoza. Es decir, estaba el hijo de Nacho hijo viviendo en Mendoza, y desde acá manejábamos toda la dirección de marketing de la compañía. Nos metimos mucho en el tema de comunicación y de marketing, le metimos una impronta un poquito más comercial con mi participación. Bueno, pasó esto de Buenos Aires, se vino la empresa a Mendoza, y nosotros estábamos mucho en el negocio de la renta, no de la venta, que esto es toda una definición. Lo que es importante en las empresas es tener las cosas claras y no hacerte trampa al solitario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Claro, me parece que, y yo he aprendido mucho eso, son frases, palabras muy de Nacho, pero que cuando las tomás decís qué tan cierto es. En real estate, el negocio es el ladrillo, el suelo, la construcción, la venta. Sí. Muchas veces caes en la tentación de creer que los negocios asociados que vienen después de construir son real estate, y no lo son. Un hotel no es real estate, es puro servicio. Un shopping no es real estate, es retail. Exactamente. Un hospital no es retail, ni un strip center, ni... Por eso ves por ahí en otros constructores muchísimos. Mucha confusión. Por lo general, los que tienen más corte técnico. Exactamente. O un poquito más de vuelo comercial, y dice, bueno, y si me pongo un shopping es un negocio de renta y de retail, no es de venta. Nos cruzamos con muchos clientes que cuando vas a conocer el desarrollo que hicieron y no ves que no funciona porque no son especialistas en eso. Bueno, ¿y cuál es la trampa al solitario? Que yo soy bueno en esto, me va muy bien, tengo resultados, y tengo un shopping o tengo un hotel que no me va bien,
pero mando flujo de acá y hago como que me va bien acá. Sí, claro. Entonces, tirarle un poquito al claro, hotel. le echás una mano, haces la comunicación gratis vos con la agencia, decís, che, tengo 3 negocios, pero la publicidad no me sale. No, la publicidad me cuesta. Claro. Entonces, bueno, si tenés un negocio que te va bien y que sos bueno y te da flujo y te da resultado, en lo demás tratás de dibujarlo para que te dé resultado y ya me va a funcionar. Entonces te empezás a meter en negocios que no dominás. En muchos casos son exitosos, en otros no. Lo importante acá es tener claro cuál es tu negocio. ¿Sí? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? Bueno, nosotros estamos muy en la venta, no en la renta. Producto del mercado y de las cuestiones, bueno, yo me puse a desarrollar, me metí más en el Torreón cuando no me tenía que meter, porque a mí siempre me decían, vos no te tenés que meter en los desarrollos, porque le pones corazón y hay que ponerle cabeza. Pero yo como soy apasionado y me gusta, Bueno, me metí. Ignacio Moreno me ha dicho varias veces que él no conoce no entra jamás a una obra. No visita las obras, no le gusta. No No le gusta, visita no la quiere. obra, claro. No le quiere poner cariño. Ve el proyecto general, bueno, que arranque y el 100% y el número. va a la inauguración y el número, nada Claro, más. pero proyectos tan grandes Claro. o de largo plazo, tiene que haber alguien que le ponga corazón, compromiso, que arme equipo y que... Claro, tal Entonces, cual. bueno, a mí me tocó jugar un poquito de los dos lados y en muchas veces, como en muchas cosas de la vida, como hasta en una casa, tiene que separar a veces un poquito el corazón del Excel y hacer que funcionen. Bueno, el cuento es que yo me puse a hacer un strip center cuando me dijeron que no y lo hice, o me puse a construir estos edificios de Vista Cruz cuando no. Entonces, bueno, la empresa se fue haciendo un poquito más desarrolladora y tiene mucho que ver, esto lo cuento porque somos argentinos. El argentino tenemos ese espíritu de supervivencia y de que si las cosas no están tan bien, pongámonos a hacer algo más de lo que sabemos hacer, pero pongámonos a hacer un poquito más. Entonces, bueno, en lugar de bajar las persianas, fuimos metiéndole un poquito más. Esta empresa, gracias a Dios, es una empresa con mucha espalda, con mucho conocimiento, muy de largo plazo, una visión muy de largo plazo. Está en los desarrollos que hacemos. Largo plazo, ¿cuánto es? Y de más de 10, 15 años, que no mira hacer un barrio, un edificio y entrar y salir. Largo plazo es que lo primero que hicimos... Porque todo lo que fue Pueblo del Torreón, son ¿cuántos barrios de cuántas casas? Bueno, el Pueblo del Torreón son 130 hectáreas, con un proyecto de 7 barrios, 2.300 familias, y que hoy está un 60%. La aspiración, la misión es que fuera mucho más corto. La situación de mercado, la coyuntura. Argentina vive hace 40 años con una crisis de no crédito, inmobiliaria, pero bueno, así todo hemos ido avanzando y son de largo plazo. ¿Y Vista Cruz? Vista Cruz igual. Es también un proyecto grande, pero bueno, el Torreón te pongo un ejemplo de la visión de largo plazo, que es un cambio de paradigma de la visión local. El Torreón lo primero que se hizo, el proyecto, aprobar en la municipalidad, obtener una ordenanza especial, generación de valor. O sea, nosotros tuvimos una ordenanza especial para las 130 hectáreas que nos daban los valores de edificabilidad, de cantidad de lotes, cantidad de habitantes, los servicios que podíamos meter. Y tuvimos una ordenanza especial para el Torreón, con muchísimo aporte de valor a la comunidad. El Torreón no es un pueblo privado, sino que es un pueblo abierto, que le genera mucho más valor a los barrios vecinos que al propio pueblo. Y las primeras grandes inversiones que hicimos en el Torreón fue agarrar una escuelita de 50 años, la Escuela Gabrieli, una escuela pública, cambiar los techos, todo el tendido eléctrico, sala de cómputos y pintura, que era la Escuela Gabrieli, hacer un lago, donar 18 hectáreas antes de hacer el primer barrio. ¿Por qué? Porque estás mirando que le voy a aportar valor de algo que voy a cosechar en 15, en 20 o en 30 años. Voy a hacer un pueblo. Ahí se ve el largo plazo. Claro, estás pensando no en que hago un barrio y tengo que ganarle ahora, no. Tengo que invertir y es un desarrollo de largo aliento, que va a ser 10, 15, 20 o 30 años y que lo mejor va a ser al final, que ahora probablemente hasta pierda plata. Entonces tenés el Torreón con todo ese desarrollo y tenés Vista Cruz, que ¿cuántos edificios son? Vista Cruz es un predio de 2,5 hectáreas, donde la parte nuestra inversora, la sociedad inversora, es socia del suelo con el propietario original y Salvagos es el administrador fiduciario del fideicomiso, quien lleva adelante y tiene el objetivo del desarrollo. Son 6 edificios, 5 edificios residenciales con 300 departamentos y un edificio no residencial. ¿Qué cantidad de metros cuadrados? Son unos 24.000 metros cuadrados edificables. De metros, sí, edificables. Sí, edificables. Y de superficie 2,5 hectáreas aproximadamente. Eso en Argentina. Bueno, ahora
volvamos de vuelta el fractional. al fractional, que es Bueno. un concepto muy interesante. Aparte, yo lo vi en el último viaje que estuve por Cerdeña. Y vi muchas inversiones de ese tipo y bueno, yo te mandé algo que en uno de los aviones lo vi, me pareció muy interesante, pero bueno, ese fractional que vi yo era fractional con casas de lujo. Sí, hay un fractional de Entonces, lujo. Muy interesante. vos podías entrar. El fractional es la tendencia a la optimización del uso de las cosas. Así como está el Uber o está la cápsula en Nespresso y es la comercialización de una cucharada de café para hacer un café recién hecho. El fractional lo que busca es actualizar en el producto inmobiliario al mejor uso y explotación de la vivienda turística. Pensá que esta empresa empezó en la Costa del Sol desarrollando y comercializando segunda vivienda. Nuestro expertise principal era la venta de segunda vivienda. Entonces dijimos, bueno, vamos a meternos en la segunda vivienda con la optimización del uso de la propiedad vacacional. ¿Cuál es la diferencia entre fractional y los clásicos tiempos compartidos? El timeshare. El fractional es todo lo que está bien que estaba mal en el timeshare, en el tiempo compartido. El tiempo compartido es una concesión, por lo general, algunos son propiedad, pero por lo general son concesión de 10, 15 años, de una semana, o algo parecido a una semana, de un destino vacacional. Eso tiene muchos pros y muchos contras. Alguna de las contras es que es muy caro el mantenimiento y es una semana al año. La otra es que al ser solo una semana, cuando vos querés esa semana es cuando todos la quieren. Entonces es muy difícil encontrar la locación en esa semana que vos querés. Y después que no estuvo quizás muy bien utilizado. El problema de estos nuevos modelos de negocio suelen ser el vehículo jurídico, que le dé el respaldo y para que funcione bien, para que no hagan fraudes y tal. El fractional existe en muchos lugares del mundo y nosotros lo que hemos hecho es la adaptación del fractional a distintos vehículos jurídicos. Lo podemos hacer o por el vehículo de fractional puro y duro, que está en muchos países, donde no está, lo hacemos a través de una sociedad con acciones. Cada fracción es una acción, y en otros casos lo hacemos a través de un fideicomiso. El fractional es, como te decía recién, la optimización del uso de la vivienda vacacional. Por ejemplo, si a mí me gusta irme a Villa La Angostura a pescar, a esquiar o a veranear, probablemente use 20 días, 15 días, un mes. Y si me gusta irme a esquiar y a vacacionar, lo uso 2 meses. Los otros 10 meses del año tengo que mantener la propiedad vacía. Por ahí la alquilo y tengo que tener a alguien allá que me la alquile, pero tengo que tener quien me la limpia, me la mantiene, me cambia las sábanas, me ría el jardín, que no me roben. El fractional lo que busca, entre el tiempo compartido y la propiedad, es que una propiedad tenga un máximo de 10 propietarios. Por lo general el fractional no tiene menos de 5 semanas, 35 noches. Claro. El dueño de una fracción tiene 5 semanas, de las 52 del año tiene 5, y hay 9 propietarios más que tienen las otras 5 semanas. Puede haber un fractional de 4, que tiene 3 meses cada uno una propiedad. Pero yo entro como inversor, yo soy dueño. O sea, no es lo que vos decías, no es una concesión. Yo soy dueño, propietario. soy propietario. Puro y duro. Y pagas un único precio, que es increíble el precio. Ese es otro punto. Porque te lo pongo en un tema un poquito menos conveniente, para que no parezca una venta. Vamos a algo que conocemos, Villa La Angostura o San Martín de los Andes. No hago un fractional de 10 para que no parezca tan barato. Hago un fractional de 4. Nos juntamos 4 hermanos que recibimos la casa de mi papá, que valía $200.000, y la tenemos en propiedad en fractional. Y tenemos 3 meses cada uno. Organizamos esos meses, cómo la vamos a ocupar, cómo la vamos a repartir. Lo usamos y cuando lo usamos lo rentamos. Y entre todos, la casa de $200.000 me cuesta $50.000. Vamos a suponer que la tengo que comprar. En lugar de gastarme $200.000, me gasto 50, la sigo usando un mes y me quedan 2 meses para rentarla. Todo eso está bajo un esquema, un reglamento, un código. Bueno, Y aparte, cuando te querés salir, lo vendés. vendés. Porque sos propietario. Claro. 100% propietario. El fractional turístico que nosotros hacemos, empezamos por Margarita, donde compramos un hotel abandonado en la pandemia de 94 habitaciones. Lo convertimos en aparhotel. Eso es en Playa del Agua, Margarita, Venezuela. Playa del Agua, que es la playa más linda y más paradisíaca. Eso sí que es un mercado aventurero, emergente. 100%. Todo. Bueno, fíjate si no es emergente. Y las posibilidades que tiene, ni te cuento. Sí, sí. Enseguida te voy a decir cuánto cuesta un fractional de Margarita. Dale. Lo que tiene la propiedad es que la propiedad permanece en el tiempo. Si vos hoy vas a Grecia o vas a muchos lugares de Europa, vas a ver las propiedades que siguen estando.
Y si encima es plada, por lo general la arena sigue estando, la palmera sigue estando y el agua cristalina sigue estando. Puede tener sargazo unos años, ¿no? Pero eso pasa en todas partes y va y viene. Pero la propiedad en sí siempre está. Ese es nuestro gran argumento de venta versus el financiero. El fractional, nosotros compramos este hotel, le pusimos una buena cantidad de dinero en convertirlo en habitaciones en apartamentos, lo equipamos y sacamos a la venta fracciones de 35 noches o 7 semanas, que hoy cuesta $8.000 por año. No, para toda la vida. O sea, por $8.000 tenés 35 semanas, toda tu vida, la de tu hijo, la de tu nieto, y después si quieren la venden. Ah, mira. Y el mantenimiento es muy bajo, porque lo que vos vas a pagar por mes es la 10ª parte del costo de expensas. Entonces tiene hoy un costo de mantenimiento de $23 por mes. Que con que alquiles una de las 35 noches, te paga el gasto anual de expensas. Entonces, nosotros decimos que es la mejor combinación entre ocio y negocio. Y esto surgió, con Nacho hacemos muchos retiros de trabajo y últimamente por temas particulares hemos hecho algunos retiros de los dos. Y siempre le metemos mucho de trabajo. Y en eso nos pusimos a delirar un poco sobre estos vehículos nuevos y formato de inversión. Y creamos algo nuevo, porque el Fractional existe, que se llama Fractional Más Vida. Nosotros tenemos una empresa que se llama Gext, que es la mezcla entre Guest y Next, el próximo turista. Que es una operadora de Airbnb o de Booking, una operadora de turismo residencial, que es el gran problema cuando tienes una casa en renta. ¿Quién te lo opera? Que la tenemos en Puerto Peñasco, en el norte de México, y ahora en el Caribe mexicano, y estamos haciendo Gex México y va a estar en todos los países. Entonces empezamos a desarrollar el formato vida, que es la explotación de la parte turística. Es decir, que el fractional no termina siendo la solución del todo si el último eslabón del uso y la explotación y la administración no está resuelto. Entonces nosotros creamos Fractional Más Vida, que es todo el circuito, desde conseguir el inversor para llevar al desarrollo de este hotel que compramos y tal, hasta venderlo y después operarlo. Si la operación no funciona y no tengo una buena campaña de comunicación, una buena gestión, preparadas las mucamas, el conserje, y que reciba a la gente, y que vaya, y que liquide, y que haga todo esto, si el último eslabón de la hotelería y la explotación y el uso no funciona, se me cae fractional. ¿Por qué? Pues estoy viendo una visión de largo plazo. Y en esa línea empezamos a agregar noches en Puerto Morelos, en Riviera Maya, ahora Islas Mujeres, vamos a tener Catamarca, Argentina, está entrando probablemente algo en Málaga. Entonces, después tenés una bolsa de intercambio donde vos podés subir una de las 35 noches, puedes subir 7 noches todas en Margarita y las usás en Islas Mujeres o en Málaga. Con un sistema que estamos haciendo en Mendoza, una empresa que se llama Lila, unos chicos de sistemas, una aplicación hecha pura y dura para Fractional Más Vida, con todo este sistema de puntos, de intercambio. Entonces, bueno, lo que terminamos armando es un vehículo inmobiliario para la vivienda vacacional, donde se busca, de nuevo, la optimización del uso y la explotación al máximo de la vivienda. Que la vivienda no esté vacía, desatendida, ni sea costosa y que sea rentable. Por eso la combinación del ocio con la verdad que es muy interesante el concepto en sí. Es muy interesante. Sí. Y bueno, y te pongo otro número. Margarita cuesta 8.000 por la coyuntura. Si el día de mañana Venezuela cambia, esto se dispara a los valores normales. Un valor normal, una vivienda de ese tipo en Islas Mujeres o en Puerto Morelos puede estar entre 40 y 60 mil dólares. Es decir, que por 40 o 60 mil dólares sos dueño de por vida de un departamento para 4 personas en el Caribe mexicano. Claro. Y que después lo intercambias y te cansaste de ir al Caribe y lo intercambias por los distintos destinos que tenés en él. Esto es el nuevo vehículo hacia donde estamos apuntando con nuevos desarrollos de la compañía. Impresionante la carrera que has hecho, Robert. Gracias. Te quería hacer, por ahí para finalizar, una última pregunta. Sí. Hoy vos sos vicepresidente de Atlanto. ¿Qué crees que... A ver, lo has contado, pero ¿qué crees que vio Nacho en vos como para sembrar la semilla que sembró y después tenerte como un partner, socio, amigo, pero bueno, un gran inversor que vos de la nada terminás siendo no solo su mano derecha, sino una herramienta fundamental para esa empresa? Sí, difícil, la verdad que no sé qué vio. Al principio no lo vio porque no me quería. No, yo creo que esto que decía al principio,
mucho compromiso, muchas ganas de crecer. Yo la verdad que siempre tengo muy buena relación, no solamente con Nacho, sino con la familia de él. Sus hijos, Mari Carmen. Yo siempre, a ver, lo pongo en otros términos, que es algo que pasa y es muy difícil de conseguir, y yo tengo una visión de largo plazo. Cuando un empresario es de afuera o está lejos y desembarca en un país que no conoce y no tiene a nadie de mucha confianza, él repatrió a su director general español a los 2 años. Necesita gente con ciertos valores, confianza y la tranquilidad de que te cuide la empresa como si fuera propia. Creo que estos principios son los que terminan mandando yo tengo manejo muy grande de la compañía y una confianza muy grande con ellos y ellos conmigo que hacen que pueda. Y después es hacer las cosas bien, estar comprometido, tener ganas. Y creo que ha visto eso y después terminamos una relación muy buena personal y profesional. Pero básicamente creo que es eso. Pero todo eso llega después de haber cumplido objetivos, Sí, sí. coherencia personal, Dar resultados. dar resultados. La venta, soy un tipo muy de la venta. Yo siempre digo, puedes tener la empresa muy ordenadita, pero si las ventas están mal, te van a encontrar y es un desastre. Si las ventas están bien, todo lo demás es medio folclórico. Está bueno tenerlo ordenado, pero... Y después que buscamos, tengo un equipo maravilloso en Argentina. La verdad que lo que prima es la calidad humana, el buen clima de trabajo, más que el conocimiento. Uh-huh. El conocimiento se arma y se aprende y se forma. Uh-huh. Y estamos súper comprometidos en el resultado y en estar cada vez un poquito mejor. Hoy me animo a decir que tenemos de las mejores divisiones de la compañía en Argentina y estamos todo el tiempo capacitándonos, buscando ser un poquito mejor, dar más resultados. Creo que eso, el tema de la lealtad, la ambición, tirar para adelante como si fuera tu empresa, como si fuera... Yo nunca fui emprendedor ni empresario y admiro a los que lo hacen, pero acá lo hago como si fuera propio. Exacto. Y esto creo que es un poquito lo que a ellos les gusta. Vos tenés el ADN de Brokers metido, pero a full. Esa cosa de... Nosotros somos gente también con mucha capacidad de trabajo. No quiero decir sencillos porque no somos sencillos, pero sí con una... Nos podemos adaptar a diferentes realidades. 100%. Y la verdad que ha sido un placer. Muchísimo. Y te digo, hemos tenido épocas de crisis también en Brokers. Total. Donde nos tocó poner una camiseta o poner el pecho algunos periodos, algunas épocas, como si fuera propia. 100%. Y meterle para adelante y decir hay que salir, hay que sacar el trabajo y hay que meterle aunque estemos en crisis. Y bueno, creo que en Argentina no nos queda otra, es el camino. O te puedo dar vuelta y ponerte a lamentar o irte. Total. Y aparte es un placer ese intercambio que se da, que en el crecimiento de ser compañero de trabajo, ahora somos, sí. Obviamente somos amigos, pero venís de otro lado, venís como cliente y bueno, ahora desarrollamos todo lo que necesite. Muchísimo, y nos dan y nos aportan muchísimo acá y afuera. Y hay muchísimas cosas de Brokers, de la comunicación argentina, del BEA, que hoy están implantadas en la compañía. Desde el pensamiento oveja hasta estas cuestiones de decir, bueno, vamos a poner el pecho, vamos a sacarlo adelante, o vamos a buscar la forma del cómo sí, cómo sacarlo, cómo resolverlo. Creo que uno se forma y mis primeros pasos fueron por acá. Y lo que uno se forma y aprende, la punta de la flecha va por ahí. Bueno, así que soy un agradecido. Gracias, Rob, por venir. Igualmente, muchas gracias.